tu Biblia Romanos 1. Romanos 1, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Bueno, espero a los que no traen Biblia lo alcancen a ver en pantalla, si no lo puede buscar en su dispositivo. Y dice la palabra de Dios, Romanos 1, 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos para entregar este tiempo? Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia con un corazón dispuesto y una mente abierta para recibir tu palabra. Hoy, Señor, quiero que hables a mi corazón, quiero que hables a mi vida, que escudriñes mis pensamientos y lo más profundo de mí para que puedas hablar y puedas quebrar aquello que no está honrando tu nombre. Y en el nombre de Jesús nos disponemos a prestar atención, a que seas tú, Señor, el que hable a través de nuestras vidas. Pon un carbón encendido en nuestras bocas, que nada, Señor, de nuestra propia mentalidad salga, sino que todo lo que salga sean tus palabras, que esta semilla que hoy se va a sembrar caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús, para que dé mucho fruto y que sea agradable para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios, iglesia? El tema de hoy es una continuación de los temas que vimos la semana antepasada y la pasada. ¿Se acuerda? Hablamos primeramente de peligrosa mente seducidos. Y luego el tema que fue sexo bendecido. El tema de hoy es una continuación y hoy vamos a hablar de ese tema que se llama sexualidad distorsionada. Y eso que acabamos de leer en Romanos capítulo 1 está poderoso. Yo siempre le digo todo lo que leo en la Biblia, está poderoso. Pero es tan claro. Dios se hace evidente. Y yo subrayé aquí en este pasaje la última parte del versículo que dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta distorsión de la sexualidad es el resultado de una mente reprobada. Cuando no hemos tomado en cuenta a Dios, cuando no le estimamos ni le adoramos como a Dios. Dice la Biblia que nuestra mente, estoy hablando de toda la humanidad, ha hecho cosas vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El tema de hoy es precisamente relacionado a esta distorsión de la sexualidad. Y es que el mundo nos bombardea con una perspectiva de la sexualidad distorsionada.
Hasta que llegamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo en realidad Dios desea que sea la sexualidad. ¿Se acuerdan cómo lo hablamos? ¿Cuál es el sexo que Dios bendice? ¿Se acuerda? En el matrimonio, ¿y con quién? De un hombre con una mujer. Pero es que este mundo, por donde quiera que volteamos, nos quiere decir cómo debe ser la sexualidad. Vemos películas o una serie. Mire, es tan complicado a veces, sobre todo como cristianos, cuando vamos entendiendo esto. Cuando no tenemos temor de Dios y no hemos aprendido, pues se nos hace fácil consumir cualquier cosa. Pero cuando nos estamos dando cuenta que queremos agradar a Dios, queremos ver un rato, distraernos, poner televisión, una serie, una película, y a veces parece que va muy bien y de repente, ¡pum! Y es que la ideología woke, el progresismo, nos quiere meter por todos lados la distorsión de la sexualidad. La música. Hoy gran parte de lo que se consume en la música ya no es como aquellos tiempos, la música romántica, la música que hablaba del amor. No, hoy la música habla de sexualidad. Te voy a decir esto: gran parte del reggaetón y algunos otros géneros musicales en realidad están haciendo pornografía auditiva. Es tremendo si usted le presta poquito atención a eso. Y lo triste es que nuestras generaciones lo están escuchando. Imagínese usted lo que está consumiendo. Vamos a hablar de las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestro teléfono? Y ya le había explicado que el algoritmo funciona así. Cuando tú le dedicas un tiempo, por lo menos 3 segundos, fíjate, a un video o una imagen, el algoritmo detecta que es algo que a ti te interesa y entonces empieza a ponerte cada vez más ese tipo de información. Un hermano nos contaba, dice: yo vi a 2 señoritas jóvenes que estaban dándose un beso en la mejilla y lo dejé ahí un momento. Dije, bueno, son hermanas, no sé, pero luego empezaron a juntar sus labios y se dieron un beso. Dice este hermano: jamás volví a abrir el teléfono porque me empezó a llegar esta información. Y es que así funciona el mundo. Él quiere bombardearnos. Pero imagínense, nuestras generaciones, ya no hablo únicamente de niños ni jóvenes, esto también está ocurriendo a nivel de adultos. Estamos consumiendo este tipo de información. Y mire, en aquellos tiempos todo el tema de pornografía únicamente se encontraba en revistas o películas que se tenían que comprar o contratar. Pero hoy en día no necesitas ir al videocentro, no, ya ni existen. Blockbuster cerró. Hoy en día tienes una ventana en la palma de tu mano. Fácil y sencillo y disponible las 24 horas del día. En el tiempo que vivimos es súper más difícil la batalla que estamos viviendo. Así es, y por eso es que nuestros jóvenes hoy están más confundidos que nunca. Y es porque tienen una sexualidad distorsionada. Les comentaba yo cuando predicamos sobre la sensualidad, la seducción, y les decía que en nuestros dispositivos encontramos la primera información, pero no lo hacemos a edades adultas, sino que desde que son niños comienzan a exponerse a la pornografía. Y la pornografía no hablamos solamente de desnudos, sino que ya nos habla de información básica. Por ejemplo, hoy a los chicos se les dice que no importa que tengas relaciones antes de casarte, no pasa nada, cuídate. O es más, tómate la pastillita del día siguiente para que no pase nada y todo está bien. Se ha vuelto el aborto algo normal de qué hablar. Y así que los jóvenes piensan y dicen, pues es que esto está bien, esto es normal y no pasa nada si yo lo hago. Lamentablemente también dentro de la iglesia comienza a suceder esto, en donde se nos está distorsionando la información
Porque realmente no conocemos la palabra de Dios. El mundo nos bombardea tanto con estas ideas, con estas formas de pensar, que nos hace creer que realmente es así. Y vemos a los jóvenes haciendo cosas que no tienen que hacer en estas edades. Dios estableció, como ya lo decíamos, el matrimonio, la sexualidad para estar dentro del matrimonio, no antes, no antes. Y esto el mundo nos ha dicho, no importa, tú hazlo, el chiste es disfrutar, la vida es corta y tienes que disfrutarla. Anteriormente, escuchaba un testimonio que decía, anteriormente para comprar un condón era una vergüenza, pero si fea, ibas a la farmacia y pues decía a las personas, ¿verdad? Me da un condón, pero así bajito para que nadie escuchara. Y ahora no, ahora llega y llena la caja y órale, ahí están los condones, porque está a la vista de todos y es normal. Incluso la presión social con nuestros jóvenes es, ay, ¿a poco eres virgen? Ay, no es cierto, qué santurrón, qué santurrona, tú estás bien mal. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está distorsionando lo que realmente Dios estableció. En los años 60 del siglo pasado se dio la famosísima, bueno, no famosísima, porque algunos no la conocen, liberación sexual. El movimiento hippie, el movimiento del rock y todos los géneros que en ese momento estaban aunado a la rebeldía que había en la juventud, dio lugar a la liberación sexual. Pero junto con ello, ¿qué cree? También se dio el aumento de hecho. Fue la época también, gracias a la promiscuidad sexual, fue la época en la que comenzó y se fue para arriba el número de casos de personas de VIH positivo o SIDA, como lo conocemos. Gracias a la liberación sexual. También trajo esto muchas consecuencias. Pero vamos a retomar el tema. ¿Dónde comienza la distorsión de la sexualidad? Diga conmigo, ¿dónde comienza la distorsión de la sexualidad? ¿Dónde comienza? ¿Alguien sabe? Te voy a decir dónde comenzó esto. En el huerto del Edén. Diga conmigo, el huerto del Edén. Huerto del Edén. Con Adán y Eva, sí, efectivamente. La serpiente, que era Satanás, empezó a platicar con Eva. Recuerda que hablamos un tema que se llama no platiques con serpientes. ¿Alguien se acuerda de este tema? ¿Sí? Okay. Pues Eva se puso a platicar con la serpiente. ¿Y sabes a dónde la llevó? A cuestionar a Dios, a cuestionar la palabra de Dios. Porque ¿a poco Dios dice que no comas de ese árbol? ¿A poco Dios no te deja disfrutar, autoexplorarte? Tan malo es Dios que no te permita que seas libre y que disfrutes. Cuidado con el tipo de preguntas, porque ese tipo de cuestionamientos llevó también a Eva, ¿a qué cree? A comer del fruto prohibido. Pues hoy en día los demonios, Satanás y su equipo siguen haciendo lo mismo, nos están seduciendo para que nosotros cuestionemos la palabra de Dios. Ay, esos hermanos, es que ya están muy viejitos, la Biblia es bien viejita, ¿alguien le ha dicho eso? Está pasada de moda la iglesia, está pasada de moda la Biblia, es muy antigua, es cierto, es el libro más antiguo y nos habla del principio hasta el final de los tiempos. La Biblia no pasa de moda y el enemigo sigue actuando de la misma manera que le funcionó en el pasado, de igual manera lo sigue haciendo en el futuro. Nos cuestiona, pero mira lo que dice Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Satanás nos quiere llevar a no tener temor de Dios, cuestionando a Dios y cuestionando su palabra. Es que Dios es demasiado malo, porque Él no quiere que disfrutemos de la sexualidad. ¿A poco Dios dice esto? No, Dios no es tan malo para castigarte. Dios no es tan malo para enviar al infierno, porque es un Dios de amor. ¿Le han hecho esa pregunta? Cuestionamos lo que Dios
ha dicho en su palabra. Génesis 3:1 dice así. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y en Génesis 3, del 4 al 5, miren lo que les dice la serpiente. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Pues eso mismo hacen hoy los demonios, cuestionando todo lo que Dios dice, cuestionando lo que dice de la humanidad, lo que están haciendo. Pero es que si todo mundo lo hace, ¿por qué no lo puedes hacer tú también? Este tipo de preguntas estamos escuchando. Pero así como le dijo la serpiente a Eva, Dios sabe que si comes, tus ojos se abrirán. Escucha bien esto. Dios sabe, y los enemigos te dicen que Dios sabe que si tienes sexo indebido, tus ojos se abrirán para un mundo inimaginable. Eso es cierto. Hay un momento donde hay un despertar de la sexualidad. Ahorita vamos a ver eso. Pero el enemigo quiere que despiertes o que se dé antes del tiempo correcto. Porque una vez que te mete a la fuerza a ese mundo, las cosas van a ser difíciles. Y justo quiere distorsionar nuestra realidad para sacarnos del plan original de Dios, porque nos hace creer que hay cosas más divertidas que el matrimonio. Nos hace creer que hay algo más allá de la bendición de estar casados, que si nos metemos a lo que todo el mundo está haciendo, nosotros vamos a disfrutar más. Y realmente así es. Escuchas allá afuera comentarios o ves en la televisión en donde qué divertido se ven las películas, que ya engañó el hombre a su mujer con alguien más y bien padre que se le están pasando mientras le engañan. Y uno se queda con eso, ¿no? De decir, ¿será que esto también Dios lo aprueba o lo bendice? Pero el mundo nos está bombardeando y bombardeando, distorsionando lo que realmente Dios purificó y bendijo de una forma distorsionada, haciendo creer que eso es correcto. Dice, el sexo que es fuera de la voluntad de Dios es más divertido. Ahí están los tríos, ahí está el sexo con animales, ahí está el tener relaciones con niños. Eso puede ser más divertido, pero Dios ha dicho que hay algo que Él bendice y es el sexo dentro del matrimonio, no un sexo distorsionado. Iglesia, tenemos que poner atención a lo que la serpiente nos está diciendo, porque no, el que vengas a la iglesia no te exenta de tener este tipo de ataques. El que esté sentado en una silla no te hace santo. Necesitas aprender a identificar qué voz te está hablando. ¿Quién es el que te está indicando qué es lo que hacer y qué es lo que no? La vez pasada yo les mencionaba que el tipo de música a veces que escuchamos nos incita a tomar decisiones. Y es que, por ejemplo, el reggaetón ahorita es muy explícito, ya no deja nada a la imaginación, te lo dice tal cual. Ahora imagínate, estás consumiendo y consumiendo reggaetón todos los días, corridos buchones o lo que como se llame, ya no sé ahorita cómo son los términos, pero lo que escuchas comienza a alimentar tu alma. Y va a llegar un momento en el que vas a decir, ay, como que se me antoja lo que canta Bad Bunny, como que se me antoja lo que está diciendo este corrido, como que me dan ganas. Y comienzas a salirte de lo que Dios ha establecido para ti, para cometer un acto que no es lo que Dios decía. Por eso es tan importante que nos cuidemos de lo que escuchamos, porque la serpiente dice que era más astuta que todos los animales. El diablo es astuto, y tal vez tú dices, no, yo no batallo en el área sexual. No, pero ¿qué tal te gusta leer libros? ¿Qué tipo de libros lees, perdón? ¿Qué tipo de música escuchas? No solo el reggaetón está explícito, también las rancheras. Ya todo lo que hay en este mundo está distorsionado. Tal vez una conversación, a lo mejor te gusta el chismecito
Y tienes puros amigos que de repente se avientan unas que dices, solo te empiezas a reír por lo que dicen, porque la verdad hay quienes hablan y son muy chistosos y uno se ríe y nos gusta estar ahí, nos gusta. Pero ese es también el enemigo que está siendo como esa serpiente astuta que quiere hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. Yo quiero aclarar algo. No le estamos tirando hate al reggaetón, ni al cierreño, ni nada de eso. No, no, no. No es el género en sí. Es el contenido explícito de sus letras o de sus cantantes. Porque hay música cierreña muy buena, cristiana, que adora a Dios. Hay música reggaetón, urbanos, que adora a Dios. De hecho, nosotros les recomendamos para que mientras está ahí trapeando, lavando los trastes, adore a Dios también escuchando. Pero es el tipo de género, o más bien son las letras que el mundo canta y que tristemente nuestros jóvenes o cualquiera de nosotros puede estar consumiendo. Cuidado con eso. Regresamos a Romanos capítulo 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El razonamiento, el que creemos tener, sin temor de Dios, es un razonamiento, ¿sabes qué? Que viene inclusive del mismo infierno, del anticristo, de un principado que está detrás de toda esta influencia. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6, 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Gálatas 5:21. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios aquí? ¿Hay alguien que quiere heredar el reino de Dios? Levante su mano y diga, yo quiero heredar el reino de Dios. Yo quiero heredar el reino de Dios. Pues la palabra de Dios nos advierte y nos anuncia quiénes son aquellos que no heredarán el reino de Dios. Es claro. Y no sé tú, pero yo quiero cuidar mi vida de no fallarle a Dios. Yo quiero cuidarme y protegerme de no ofender a Dios y quiero un día llegar a su presencia y disfrutar de su presencia. Pero el enemigo y el mundo y nuestra propia concupiscencia. Escucha esto. Quiero recalcarlo porque luego le echamos toda la culpa al diablo. No, es que el diablo me hizo caer. El diablo me tentó. Toda la culpa la tiene el diablo. Dile al que tienes a un lado, no le eches la culpa al diablo. Dile, tú solito te vas a meter ahí. Cuando te olvidas de Dios y razonas, es que esto no es tan malo. ¿Qué tiene de malo? No le estoy haciendo daño a nadie. ¿Has escuchado ese cuestionamiento? O por ver no estoy siendo infiel. O por ver, no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy siendo infiel. Pero como se los he dicho, la infidelidad no comienza en la cama cuando terminas en fornicación o en adulterio. Ahí no comenzó el pecado. ¿Sabes dónde comenzó? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Deteniéndote a mirar una imagen de alguien semidesnudo. Comienza. Desde ahí comenzó. Por eso, mi hermano, no hay que arriesgarse. Hay muchos, o más bien hoy en día ya no hay temor de Dios. Pero eso es lo que nos lleva a fallarle a Dios. Tienes que saber primeramente que la mente, diga conmigo, la mente es el campo de batalla. Es ahí donde Satanás va a bombardear con razonamientos, como dice la palabra, razonamientos inútiles, pensamientos. Pero mira lo que dice Romanos 1:21. Es cierto,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cómo les quedó la mente? En oscuridad y en confusión. Porque aunque conocieron a Dios, no le quisieron adorar como Dios. Hoy en día tenemos la tendencia de querer adorarle como nosotros queramos. Es que yo puedo llevar la vida como yo quiera, mientras no le haga daño a nadie. Razonamientos inútiles de una mente en oscuridad y confusión. Ahora yo quiero preguntarte, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de esos demonios que te hacen creer mentiras? Fíjate lo que dice la palabra de Dios y pon atención a esto para que empieces a aplicarlo. Segunda a los Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Llevamos qué? Cautivo. Cautivo todo pensamiento. Ahí en tu mente es donde va a estar la batalla. El enemigo te va a bombardear y está bien y no hay problema. Y tú hazlo mientras tú estés bien, mientras tú seas feliz. Esa idea como le ha hecho tanto daño hoy a familias, matrimonios que se separan porque tú tienes que ser feliz. Es cierto, pero siempre y cuando no quebrantemos la palabra de Dios. Por eso hoy tenemos que decir, destruimos todo obstáculo o todo argumento y toda altivez que se levanta. Y en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, llevamos todo pensamiento cautivo para que obedezca a Cristo. Cada vez que venga ese tipo de pensamiento, cada vez que llegue un bombardeo, tú di, en el nombre de Jesús llevo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevarlo cautivo es exactamente llevarlo prisionero. Cuando alguien está haciendo algo muy malo, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Para que no lo siga haciendo, lo someten y lo toman y a veces lo tienen que tirar al suelo porque es tan resistente o es tan fuerte el que está haciendo ese delito que hasta se tienen que utilizar 2 o 3 personas para someterlo. ¿Qué tan fuerte es tu batalla? ¿Qué tan fuerte es aquello con lo que el diablo te está atacando? Tal vez tú dices, pastor, es que yo no puedo solo, yo no puedo sola. Lo he intentado muchas veces y lo quiero someter y lo quiero tomar y quiero que se vaya, pero no me deja. Ahí está y sigue y sigue y sigue. ¿Sabes por qué? Porque necesitas refuerzos, necesitas fuerza. Solo no lo vas a poder hacer. Para eso necesitas a Dios. Y Dios también te ha rodeado de personas que te pueden ayudar. Necesitas llevarlo delante de Dios y decirle al Señor, Señor, dime, dame la guianza para saber con quién puedo contar para que me ayude a someter esto. Y hablábamos también de los límites y de las restricciones que nos tenemos que poner para poder evitar caer en este tipo de pecados. Entonces, tal vez tu esposa pueda hacerte un refuerzo. Tal vez tu esposo te pueda hacer un refuerzo. Tienes que decirle, ¿sabes qué, amor? Estoy batallando con esto. Ayúdame a orar. Ayúdame. El hecho de confesarlo te pone un límite, porque ya no lo vuelves a hacer con tanta facilidad, sino que dices, ay, es que ya lo sabe y si lo vuelvo a hacer, qué vergüenza. Pero si esto no es suficiente, tienes que buscar más ayuda, porque necesitas someter y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Hermano, cueste lo que cueste. El Señor quiere una iglesia limpia. El infierno es real y ya leímos quiénes van para allá. Es real y el diablo nos hace creer que el infierno no existe, que la vida se hizo para disfrutarse. Si hay vida, tú disfrútala y vívela como quieras, no pasa nada. Que al cabo ya muerto, pues ¿para qué? Y no es así. Realmente la vida es solo un momento, pasa súper rápido, pero la eternidad es para siempre. Y es la eternidad
en donde nos tenemos que concentrar, no en lo terrenal. De verdad que si tú dices, no, yo aquí me estoy pasando bien padre en la vida y soy muy exitoso y me está yendo súper bien y yo he disfrutado tanto a mi familia y lo que quieras, créeme que si aquí te está yendo bien, la eternidad no tienes idea de lo mejor que es. Es algo maravilloso y vivimos para pasar una eternidad con Cristo, pero también hay una eternidad sin Cristo. Y el diablo nos distorsiona esto, nos quiere hacer creer que en el infierno hay fiesta. No sé si algunos vieron un programa que ponían el infierno y ponían a unas muchachas bailando y todos haciendo fiesta. Hacían creer que el infierno era así, pero la palabra de Dios menciona que ahí es el lloro y es el crujir de dientes. Ahí el gusano nunca se muere y siempre está comiendo la carne de aquellos que van a estar ahí. Entonces, el infierno es real. Y no quiero hablarte esto para que le tengas miedo al infierno. No, lo más feo de quedar en el infierno es que jamás vas a volver a tener relación con Dios. Dios no está en el infierno. Y ahí ya no hay esperanza. La esperanza es ahora. Por eso es que debemos aprender a luchar, a pelear en nuestra mente. Todo bombardeo empieza aquí, con una idea, con una pequeña palabrita, con una imagen que viste. Aquí es donde la tienes que trabajar. Llévala cautiva a la obediencia de Cristo para que puedas ser libre. Mi esposa hablaba de que en el matrimonio hay una manera de permanecer protegidos cuando tenemos esa comunicación. Pero, ¿qué sucede con los solteros? Pastor, no estoy casado, ni pienso casarme en algún momento, pero estoy batallando con esto. Como les dije la última vez que hablé de esto, el plan del enemigo es hacer que mientras estamos solteros nos quiera meter a fuerzas a la cama a pecar. Pero cuando estamos casados nos quiere sacar a fuerzas de la cama. ¿Qué hacer, pastor? Porque estoy luchando, porque estoy batallando. Pide ayuda, no estás solo. Mira, quiero que voltees a ver para atrás, para un lado. Hay una comunidad de creyentes que te aman. Hay un pueblo que te ayuda, que al igual que tú están en la misma batalla. Tienes que saber que no eres el único, no eres la única que está batallando con eso. Que mientras fuimos jóvenes luchamos y batallamos. Apóyate con algún líder, con algún pastor, alguna persona que esté en otro lugar o nivel espiritual más alto al que tú quieras llegar. Te puede ayudar el que confieses con esa persona únicamente. Ayúdame porque estoy luchando con la pornografía. Estoy luchando con el deseo de pecar, con la masturbación. Estoy luchando con el deseo de ver a otras mujeres o de ver a otros hombres. Con el deseo de que me atraen los del mismo sexo que yo. Y luchemos juntos y oremos juntos y llénate de la palabra de Dios. Alguien que te ama, alguien que está ahí te va a ayudar a luchar porque no estás solo. Diga conmigo, gracias Dios, porque no estoy solo. En el nombre de Jesús. Hoy el progresismo y la ideología woke han metido la idea de que hay muchos géneros. No solamente varón y hembra o hombre y mujer. Hoy está LGBT y muchos otros más que pertenecen a esto. Pero tienes que saber, porque son muchas letras, pero no me las sé. Hasta ahí nada más me sé LGBT. Pero tienes que saber que esto no viene de Dios. Va opuesto a lo que Dios dice. Mira lo que encontramos en Génesis capítulo 1 del 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Lo que hacen hoy en día Satanás y sus demonios es promover el sexo que Dios mismo ha prohibido. Por eso ha distorsionado la sexualidad. Pero encontramos en la Biblia
que Dios creó hombre y mujer únicamente y los bendijo y les dijo: multiplíquense. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos bendice. Génesis 2:24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Los dos, ¿quién? El hombre se une a su mujer, a su esposa, y entonces ahora se convierten en uno solo. Dios exige que las relaciones sexuales sean solo con quién, con tu esposo o con tu esposa únicamente. Proverbios 5:15, mire lo que dice. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Bebe el agua ¿de dónde? De tu propio pozo. ¿Quién es tu propio pozo? Tu pareja, tu esposo. Ahí está la bendición, ese es el agua pura. Pero tienes que saber también que hay un sexo que Dios prohíbe. Y lo encontramos en Levítico capítulo 18, 6 al 18. Pónmelo ahí en la pantalla para que lo vean. Presten mucha atención, nada más anote la cita si usted lo quiere hacer. Pero hay un tipo de sexo que Dios prohíbe. Dice: nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre. En aquel tiempo, en la cultura de aquellos entonces, había hombres que tenían más de una o dos mujeres. Por eso lo dice acá, porque eso deshonraría a tu padre. 9, no tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. 16. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija. Y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos y eso sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con tu hermana ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales. Y por último, quiero leer también estos dos versículos que encontramos allá, en el 18, 22 y 23. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Y el 23, un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Es un acto perverso. Ahora tienes que saber que Dios no te hizo gay, Dios no te hizo homosexual. Algo pasó. Una sexualidad sana, pura, que Dios te dio, en algún momento se distorsionó. Se fue del lugar o del orden hacia donde Dios lo quería llevar. Pero la perversión sexual es precisamente aquello que en algún momento fue puro y se contaminó por no seguir el orden de Dios. Y también ahorita quiero hablar de cómo puede ser que en algún momento se haya contaminado. Pero antes de eso quiero hablarte de la historia de las hijas de Lot. ¿Alguien sabe quién fue Lot?
Lot fue el sobrino de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Gracias a él estamos usted y yo acá. Pero su sobrino Lot cometió algo imprudente o sumamente malo con sus hijas. Cuando Dios los sacó de Sodoma y Gomorra, porque Dios castigó esas ciudades con fuego, dice que él únicamente quedó con sus 2 hijas. Y la historia cuenta que las hijas dijeron, pues ya no hay hombres con los que nosotros podamos tener hijos. Y emborracharon a su padre, lo embriagaron y se metieron con su padre. Tuvieron relaciones incestuosas, ellas siendo hijas con su padre Lot. Y de ahí iniciaron 2 naciones que le hicieron tanto daño a Israel: Amón y Moab. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde se inició esto? ¿Cómo las hijas de Lot llegaron a tener tal perversión en su mente, en su cultura? ¿Por qué lo hicieron? Y la respuesta es que todo se inició cuando Lot se mudó a Sodoma. Mira lo que dice Génesis 13, del 12 al 13. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma, y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. La Biblia dice que fue poniendo ¿qué? Sus tiendas. Cuando Lot se separó a Abraham por los problemas que había entre sus trabajadores, Lot dijo, yo voy a agarrar para allá donde se ve más bonito, y empezó a construir su ciudad, sus tiendas hacia Sodoma. Y sin darlo cuenta, en algún momento terminó dentro de Sodoma. Mira, en Génesis 14, 12, vemos que Lot ya habitaba en Sodoma. Génesis 19, 1 dice que Lot estaba sentado en las puertas de la ciudad, donde se reunía con los ancianos de la ciudad. Él ya estaba codeándose con la crema innata de Sodoma. Imagínense. Hoy hay gente aquí, no digo aquí en la iglesia, o no sé, es que yo me codeo con los meros buenos, yo ando con la gente súper importante. Sí, pero es gente perversa, que no honra a Dios, que no obedece a Dios, que no busca a Dios. Y porque crees que son personas importantes, tú sientes que también eres importante, pero esa gente lo único que te va a llevar es alejarte de Dios y a seguir pecando y defraudando a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacía un justo en Sodoma? Porque segunda de Pedro 2, 7 y 8 dice esto. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice la Biblia que Dios libró al justo Lot, pero si era justo, ¿qué hacía conviviendo con pecadores? Bueno, no sé tú, pero a veces cuando estás en un ambiente complicado, te empiezas a sentir incómodo. Digo, que te sientes incómodo en un lugar donde se hablan malas palabras, donde hay perversión sexual, donde hay alcoholismo y drogadicción. Eso es bueno para un creyente. No debes de sentirte bien al estar allá. Porque hay unos que dicen, no, es que tengo que convertirme a ellos para ganármelo. No le haga el Mickey, hermano. No se meta ahí, en ese lugar. Huye de ese tipo de lugares. Pero es, de hecho, bueno sentirnos incómodos cuando estamos en un ambiente que nos contamina. Pero la pregunta es, ¿por qué Lot seguía viviendo en Sodoma? Si era un lugar de pecado, era una ciudad de pecado. Sodomía significa, o siempre en la Biblia lo vamos a encontrar como una relación para referirse a toda depravación sexual. A algunos se les dice sodomitas precisamente haciendo referencia a esta parte. En Génesis 19, del 4 al 8, vemos la visita de los ángeles, porque Dios le avisó primero a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra porque esas ciudades llegaron al límite.
y voy a destruir esa ciudad. Pero Abraham dice, ahí está mi sobrino Lot, en medio de esa ciudad. Primero intercede y le dice, bueno, si hay 50 justos, si hay 40 justos, pero no había nada de eso, ni 10 justos había. Nada más estaba Lot. Entonces Dios dijo, bueno, voy a mandar a mis ángeles. Y fueron los ángeles a Sodoma para sacar a Lot, pero ahí sucedió algo sumamente perverso. La Biblia dice y narra, léalo de tarea usted, pero dice que cuando entran los ángeles a la casa de Lot, los hombres perversos de la ciudad, todos se fueron encima de la casa de Lot y le tocaban y le decían, Lot, sácanos a esos hombres porque los queremos conocer. La Biblia dice conocer como queremos tener relaciones sexuales con ellos. En otra versión así lo narra. Sale Lot y dice, hey, no hagan y no cometan este acto perverso. Lot le dice, tengo a mis hijas vírgenes que aún no han conocido a hombre, ahí les va, se las voy a dar para que no le hagan daño a estos hombres, para que hagan con ella lo que, imagínense la mente de Lot al pensar también esto, ¿quién daría a sus hijas vírgenes? Alguien puede decir, es que quería proteger a los ángeles, sí, pero también la mentalidad de Lot ya estaba depravada. Y estos hombres, los que estaban allá, hacían cosas malas y perversas y ya estaban aburridos y hastiados de todo lo que hacían, ya no les satisfacía, porque tienes que saber que siempre el pecado sexual te va a llevar a querer más y más y más. ¿Usted cree que un violador, usted cree que un hombre que ve pornografía infantil comenzó haciendo eso? No, comenzó con algo muy simple y lo llevó, porque el pecado sexual, escucha esto, nunca se sacia. Siempre quiere más y más y más. Y eso te va a llevar a la perversión sexual, a momentos o temas mucho más complicados, difíciles y delante de Dios depravados. Pues esto mismo, hermano, está pasando hoy en día. Ya no hay rechazo a esa depravación. Ya se le quiere dar permiso a hombres y mujeres inclusive. Hay una línea de este grupo, de esta comunidad, que están peleando sus derechos porque quieren tener relaciones sexuales con menores. Muchos de estos se están defendiendo porque es su necesidad, pero la Biblia le llama perversión sexual. La depravación de las hijas de Lot comenzó cuando él fue acercándose a sus tiendas, cuando sus tiendas se fueron acercando a Sodoma y a Gomorra. Y esto mismo pasa en nuestros tiempos. ¿Sabes cómo? Porque estamos normalizando muchas cosas. El enemigo trabaja poco a poco y estamos viendo una novela, estamos viendo una serie de televisión, estamos viendo una película muy buena y de repente, ¡pum!, ya nos metieron algo. Relaciones ilícitas, relaciones de hombres con hombres, relaciones de mujeres con mujeres, y ahí te va atrapando la depravación. Pero qué bueno es cuando identificas, ¿no?, que te están metiendo una escena mala. Lamentablemente, y lo que pasó con Lot, es que a veces estamos viendo ese tipo de series, películas, lo que sea, esas, no pasa nada, que al cabo yo soy fuerte, yo aguanto. Y lamentablemente así se empieza, con decir yo soy fuerte, con decir no pasa nada. Lot dice, la palabra de Dios dice que Lot iba poco a poco moviendo sus tiendas, poco a poco dándole entrada a la película, poco a poco, hasta que se dio cuenta, o más bien ni cuenta se dio, cuando ya estaba en Sodoma. Así es el pecado. A veces estamos viendo una serie con nuestros hijos a un lado y toda esa depravación que a lo mejor uno dice, ay, ¿eso qué? Tápate los ojos, mijo. Pues sí, pero sigue escuchando. Entonces, poco a poco estamos exponiendo nuestra vida a las garras del diablo. Y el diablo es astuto, la serpiente era astuta. Y así es como nos quiere enganchar y nos quiere engañar. Pero tenemos que ser más sabios y más prudentes al momento de elegir lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando. La distorsión de la sexualidad se expresa
a través de la pornografía, a través de la masturbación, de la homosexualidad, fornicación, lascivia, adulterio, orgías y demás perversiones. Y todo esto, gran parte a lo que consumimos, a lo que estamos dejando entrar a nuestra casa, muchas veces de manera inocente y muchas veces porque como David estamos sin qué hacer, mirando por la terraza. El que tenga oídos para oír, oiga. Una razón más, ya casi vamos terminando, otra razón por la que también ocurre la sexualidad distorsionada es por la falta de padres. Diga conmigo, los padres dan identidad. Hace tiempo mi esposa y yo estuvimos visitando a un mentor, psicólogo, precisamente pidiendo ayuda con nuestros hijos porque van creciendo. Y algo que nos decía súper importante que aprendimos nosotros es que los padres y principalmente el varón, alce la mano los varones acá, todos los varones de su casa y varones también, aunque sean solteros, venga, levanten su mano. Tú, varón, eres el responsable de reafirmar la identidad de tu hijo, principalmente la identidad sexual. Cada que tengas oportunidad, varón, dile a tu hija, hija, tú eres una princesa de Dios, tú eres una mujer de Dios. Dile a tu hijo, hijo, tú eres un hombre de Dios, tú eres un varón de Dios. Dígale, esforzado y valiente, aunque lo vea que ni siquiera quiere ir a las tortillas. Dígale, tú eres un varón de Dios, esforzado y valiente. Reafirma su identidad. Pero cuando no hay padres, ¿quién reafirma la identidad? Cuando no afirmamos la identidad de nuestros hijos, ellos quedan a la deriva. Entonces, ¿qué soy? Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fuiste consciente de tu sexualidad? Es retórica, no me conteste. Se dice que la edad promedio para ir descubriendo o para descubrir la sexualidad es de los 13 años. Pero estamos conscientes que puede haber menores de esa edad o que fueron conscientes de su sexualidad o que son conscientes de su sexualidad mucho más pequeños. Pero si esto ocurre es porque ese menor, escúchalo, quiero decirlo con mucho temor y con mucho respeto, es probable que haya sido tocado o que haya sido abusado. Que alguien le haya abierto los ojos a la sexualidad en una edad que no debía todavía ser consciente de ella. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fuiste consciente? ¿A qué edad fuiste consciente de esa sexualidad? ¿Quién te enseñó? Porque alguien puede llegar contigo y te dice, mira lo que estoy viendo. Yo le contaba que yo no sabía, un amigo en la calle, mientras estábamos allá, llegó con una baraja y que vamos a jugar a la baraja y que no sabía jugar a eso. Pero él la sacó y era una baraja de mujeres desnudas. Y yo la vi y dije, ¿y esto qué? Y empezó a despertar en mí esta área que yo no conocía. ¿De qué manera fue? ¿En qué momento fue? No quiero llevarte a ese momento para que hoy te cause un dolor o una incomodidad, sino para que puedas abrir tus ojos a Dios, porque esto te puede llevar a algo mucho más complicado, sobre todo en nuestros menores. Tal vez hoy tú siendo adulto dices, sí, me tocó vivir esto, me tocó sufrir todo esto, pero quiero sanar de esta área y además quiero que mis hijos no tengan que vivir esto, no tengan que pasar esto. Mire, hace años la pornografía solo se podía ver en revistas o ciertas películas, pero hoy lo tenemos tan simple. Y de eso se aprovechan los demonios de lujuria, de sodomía, de incesto, de pedofilia. Porque una persona atada a la perversión sexual, como lo dije ahorita, nunca está satisfecho. Y oye bien esto, en el infierno
hay mucha gente con ansias insatisfechas, porque la depravación es una distorsión que comienza con algo poco, con algo sencillo, hasta convertirse en algo sumamente depravado. Y escucha esto, los productores del cine porno están plagados de demonios. Los actores de películas, de videos pornográficos, todos sus protagonistas están plagados de demonios, y cada vez que tú le abres la puerta para consumirlo, para verlo, también estás invitando a todos esos demonios a venir a tu vida. ¿Te das cuenta del peligro que hay en eso? ¿Te das cuenta de la cantidad de demonios que pueden venir a tu vida? Porque esas fantasías sexuales en algún momento se van a convertir en realidad si no hay una liberación, si no hay una sanidad en esa área. Y peor aún, cuando se lleva una vida desenfrenada, combinando esto con alcohol o con drogas, se inhiben los límites. Una vez le preguntaron a un violador que estaba condenado a la muerte por haber abusado de tantas mujeres y niños. Él dijo: los primeros años yo no me atreví a cometer estos pecados, estos errores, porque me acordaba lo que había aprendido en la Biblia, en la iglesia, lo que me decían en la escuelita. Pero hubo dentro de él esas ansias insatisfechas y alejarse totalmente de Dios. Y dice: cuando consumía alcohol se me inhibían, todos esos límites se me olvidaban, y entonces empezaba a actuar sin límites. La pornografía, escucha esto, puede sacar a un muchacho de su estado normal para ponerlo en un estado anormal, para hacerlo cometer actos indebidos de violencia. Comienza de una manera inocente, con películas tal vez de terror, de sexualidad, y los lleva a cometer actos indebidos. No podemos decir que la pornografía es un demonio, pero una persona que ve pornografía le está dando lugar a esos demonios. Y quiero que vayamos terminando ya con esto. La conclusión es que la sexualidad distorsionada es una perversión que comenzó con algo aparentemente inocente, inofensivo. Una película, una serie, una canción, una baraja entre amigos, una vista al celular, o que también pudo comenzar cuando algún otro ser o individuo te abrió los ojos a esa sexualidad de una manera incorrecta y en el tiempo incorrecto. Pero la sexualidad distorsionada te puede llevar a cometer terribles actos. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para terminar? La buena noticia es que Dios puede hacerte libre. No hay nada que Dios no pueda hacer. Para Él todo es posible. Y tal vez estás pensando y diciendo: soy el peor del mundo porque tal vez yo he hecho muchas de estas cosas o he pasado por esto. Pero no hay nada que Dios no perdone cuando hay un corazón arrepentido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, confesar nuestro pecado. Tienes que decírselo a Dios. ¿Dónde comenzó? Tienes que perdonar a esa persona que tal vez en tu inocencia, digo, esto se dice muy fácil, pero es un proceso, que tal vez en tu inocencia tocó alguna parte de tu cuerpo y eso te hizo despertar las ansias de entrar a una descubrir sexual. Pero también tienes que perdonar lo que tú no hiciste, porque muchas veces nos culpamos a nosotros por esto. Dios hoy nos da la oportunidad de confesarlo y decirle a Dios: Señor, perdono, me perdono, perdóname, porque pasó esto, esto y esto y esto, y ser muy específico con Dios. Número 2, tenemos que aprender a poner límites. Si tú sabes que el ver imágenes, que el estar en TikTok te va a hacer que, bueno, en redes sociales, no específicamente en una, pero en redes sociales te va a hacer que caigas, entonces pon límites.
Esto es difícil, porque estamos en una era en donde todo el mundo lo tiene, en donde todos lo queremos estar dentro, queremos estar en tendencia, pero si esto es algo que me hace caer a mí, es preferible sacarlo de mi vida. Dice la palabra que es mejor que al reino de Dios entremos sin un ojo, sin una mano, a que entremos o a que no entremos más bien. Entonces, esto quiere decir que necesito cortar lo que me está haciendo daño. Necesito cortarlo de tajo. No es coquetear o pedirle permiso a Dios a ver si lo tienes que hacer. No, si esto te está haciendo caer, córtalo de tajo. Tienes que romper con todo eso que te está alejando de Dios. Tíralo, quémalo, todo aquello que te hace tropezar. Dios hoy va a hacer la obra, y este es un tema de liberación, de restauración y de nuevos comienzos. Me gustaría invitarlos a que se pongan en sus pies mientras les comento esto, y es que la última vez que yo les compartí, les hablaba de una mujer que iba a ser apedreada porque fue encontrada en el pleno acto de adulterio. Pero hoy quiero decirte lo que Jesús hizo con esta mujer una vez más. Y es que Jesús esperó a que todos la señalaran, a que todos la culparan, porque así es el pecado, Una vez que estás dentro, el diablo te va a culpar. Eres un sucio, eres una asquerosa, tú no eres digna. No deberías de tener la esposa que tienes, no deberías de estar con los hijos que tienes, porque eres demasiado sucio o demasiado sucia. El diablo señala, critica, juzga y te hace pensar que realmente mereces la muerte. Esa mujer, yo creo que ya veía pasar su vida por la cabeza, y yo creo que llorando y desesperada, con una frustración enorme, yo creo que volteaba y veía a Jesús como teniendo esa esperanza de que tal vez Él pudiera hacer algo. Y Jesús esperó paciente hasta que yo creo que se cansaron aquellos que la acusaban, y levantó y empezó a decir, bueno, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno de ellos pudo tirar alguna piedra porque todos tenían algo que los hacía estar en pecado. No hay nadie aquí, hermano, hermana, nadie, ni siquiera nosotros, que estemos libres de pecado. Todos hemos pecado en algún momento. No hay nadie que te pueda juzgar o señalar por algo que estés haciendo mal. El Señor hoy nos da la oportunidad de verlo y decir y reconocer delante de Él lo que hemos hecho mal y arrepentirnos. Porque Él nos dice, ve, nadie te condena, nadie te juzga, ni yo lo hago, dice el Señor. Vete y no peques más. Quiero que todos cerremos nuestros ojos.